cronista del día. Uno de los temas relevantes, de los temas importantes en las remesas, es cómo han venido creciendo. Cómo hay cada vez este crecimiento en las remesas que, bueno, llevan muchísimos meses, deben llevar 2 años y medio o por ahí, deben llevar un crecimiento, 3 años quizá. ¿Por qué se está dando este crecimiento de las remesas? Como se los he platicado en algunas otras ocasiones, quienes mejor conocen, quienes mejor dominan en México el tema de las remesas, son los del BBVA México, porque ellos han decidido como institución concentrarse en el análisis de las remesas, entender qué está pasando, por qué crecen de una manera tan fuerte las remesas durante los últimos años. Y para platicar de este tema, tengo en la línea, lo cual me hace particularmente feliz, a Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Querido Carlos, qué placer siempre saludarte. Mi querido David, el placer es mío. Muy buenas noches. A mí me gustaría que me ayudes y que le ayudes al auditorio entendiendo qué está pasando con las remesas. ¿Por qué están creciendo de esa manera y por qué llegamos a estos 58.500 millones en números cerrados de dólares durante este año? El año pasado, perdón. En efecto, así es, David, en efecto, con el dato que se anunció hoy de estos 58.500 millones de dólares, que representa, por cierto, un crecimiento del 13% sobre una cifra que ya era muy alta. Nosotros creemos, David, primero, recalcar, son montos ya muy relevantes para la economía de México. Este monto de remesas representa alrededor de 4 puntos del PIB. Entonces, es algo ya muy relevante, es la principal fuente de divisas en nuestro país, más que el petróleo, más que el turismo. Entonces, tiene una importancia macroeconómica central. A tu pregunta, David, ¿qué estamos viendo nosotros? Lo que vemos es que fundamentalmente esto se explica por la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. Como sabemos, en Estados Unidos hay un exceso de demanda de trabajadores que se ha traducido en aumentos, sobre todo en sectores donde trabajan mexicanos, ¿no? Sectores de servicios, construcción, y también que tuvieron impulsos muy importantes. Y esta fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos, que tiene hoy la tasa de desempleo más baja, casi en 3 décadas, ¿no? De 3.5%, está haciendo que haya más trabajadores mexicanos empleados en Estados Unidos y que estén ganando más, y eso les permite enviar más remesas. A ver, ¿por qué hay quienes tratan de verlo como si se fuera un éxito del gobierno mexicano, cuando parecería que es un éxito primero personal de los trabajadores y después de la economía de los Estados Unidos y cómo se ha venido recuperando? Yo sí lo veo, sí, yo no vería por qué algo que responda a políticas del gobierno mexicano. Por el contrario, yo creo que son pues los propios trabajadores, que de hecho en un contexto donde no hubo apoyos por la pandemia, estos trabajadores decidieron dar los apoyos a sus familias, ¿no? En cierto sentido, creo que lo que vimos es que parte de la política fiscal expansiva de Estados Unidos se transfirió a México vía remesas, y segundo, pues por este mercado laboral tan potente. O sea, a ver, perdón, que eso podríamos decir que los contribuyentes estadounidenses subsidiaron a los contribuyentes mexicanos de una manera, digo, a las personas, a los mexicanos de una manera indirecta. Yo así lo veo, así es. Un porcentaje muy importante de mexicanos que son documentados en Estados Unidos que recibieron estas ayudas fiscales. Entonces yo creo, tal cual como lo dices, ¿no? Parte de esta política fiscal terminó subsidiando consumo de mexicanos en nuestro país. Oye,
¿Cómo cuánto manda el migrante promedio? O sea, de lo que genera en los Estados Unidos, ¿cómo cuánto le manda a su familia en México? Pues la remesa promedio al mes es de $390. Ese es el promedio, lo que cada mes en promedio envía un mexicano a sus familiares. Pero ¿de cuánto de su ingreso? O sea, ¿cuánto de lo que ganan en Estados Unidos, del salario promedio que tienen allá, cuánto envían? Pues pueden llegar a ser el 15-20% del salario. Entonces, sí estamos hablando de montos, digamos, que son generosos respecto a los ingresos que tienen los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Ahora, ¿esta tendencia se va a mantener, estos números verdaderamente impresionantes? Porque creo que bien dices, que crezca 13% sobre la base de la que veníamos el año antepasado ya, es muy llamativo. Sí, es muy llamativo. Nosotros creemos que este año es difícil que se crezca al mismo ritmo porque la economía de Estados Unidos, pues nadie duda que se está desacelerando y se va a desacelerar. Hay discusión, ¿no? Hay quien piensa que va a haber recesión, quien no, pero creo que nadie duda que se va a desacelerar. Y nosotros estimamos que de acuerdo a esta desaceleración, para este año 2023, en lugar de crecer este ritmo a 13%, las remesas podrían crecer a un ritmo del 7%. De todas maneras, estaremos recibiendo más de $60,000 millones en el año que viene, que seguirá siendo un monto importante. Repito, donde creemos que van a seguir creciendo, pero a un ritmo menor, debido a que el apretamiento de la política monetaria en Estados Unidos pues, está llevando un proceso de desaceleración de esa economía. Oye, a ver, ¿cómo compara esto con los ingresos por exportaciones, por divisas de turismo, por exportaciones de petróleo? Porque decir 58,500 millones de dólares suena mucho, pero ¿cómo se puede poner en el contexto total de la economía mexicana? Bien decías que es el 4% del Producto Interno Bruto, pero a veces perdemos las medidas de magnitud. Sí, en términos de fuentes de divisas, como te decía ya, representan más de lo que deja las exportaciones de petróleo y dejan más también que el turismo, ¿no? Más o menos las remesas representan un 60% más que estas dos fuentes. Entonces, yo creo que, digamos, sí es la principal fuente de divisa. En términos de la economía, depende la importancia del nivel de estados. Yo creo que hay estados donde, como Jalisco, Michoacán, donde representan más de 10 puntos del PIB, ahí sí son muy importantes para ayudar a mantener el nivel de consumo de la familia. Hay otros donde es menos. Entonces yo diría que para cierta capa de la población en ciertos estados, David, sí son un elemento fundamental que ha ayudado a mantener la resiliencia del consumo en nuestro país. ¿Tú crees, porque se dice con algún desparpajo, que las remesas están aumentando por el gobierno de México, que el gobierno de México está haciendo que los mexicanos manden más remesas? A mí me parece que eso es un sentido, porque las urgencias de la gente no dependen de la afiliación política de una u otra persona, ¿no? No, yo no lo veo y de hecho nosotros venimos estudiándolas hace muchos años. Sí. Creemos que... O sea, ustedes son los que más saben en México de remesas. Pues llevamos mucho tiempo siguiéndolas, en efecto, y lo que encontramos es que el determinante de lejos más importante es cómo está el mercado laboral en Estados Unidos. Lo que ocurre aquí en términos de política, estadísticamente no pinta para explicar la remesa. Yo no vería... no alcanzo a entender el argumento por lo cual eso ocurre. Entonces me parece que es un argumento que se trata de colar políticamente, ¿no? Supongo, porque además... O sea, como para tratar de vender lo que es un fracaso del gobierno. O sea, el crecimiento de las remesas es una medida del fracaso de un gobierno para retener, para darle las oportunidades, para generar riqueza en el país. Pues tratan de decir, no, es que mandan más remesas porque no es porque estemos expulsando más personas, sino porque confían más en el gobierno.
O sea, ¿qué es? Yo no lo vería, y una forma de verlo, David, es que las remesas han crecido en mucho muy importante a Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, si fuera un tema de una confianza en un gobierno, estarían creciendo nada más hacia México y están creciendo muy fuerte a Latinoamérica, y yo creo que eso refuerza el argumento que es algo que obedece más a lo que ocurre en Estados Unidos a lo que ocurre en México. Ahora, ¿ha crecido el número de trabajadores mexicanos en los Estados Unidos o están encontrando mejores trabajos o en sus trabajos están recibiendo mayor salario? Muy buena pregunta, David. Yo creo que son las tres cosas. Están encontrando más trabajo, eso lo vemos. La tasa de desempleo de mexicanos en Estados Unidos está en su nivel más bajo de las últimas 3 décadas, ¿no? Y está prácticamente la tasa de desempleo de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos es la misma que en general, de 3,5, es decir, están encontrando más trabajo. Segundo, los salarios han estado incrementándose a ritmos del 6%. Eso quiere decir que están teniendo mayores salarios nominales, sobre todo en el sector de servicios, que emplea muchos mexicanos. Ahí está habiendo crecimientos todavía mayores de los salarios. Pero además creo que hay más mexicanos yendo a Estados Unidos. No tenemos todavía datos duros, pero una forma de aproximarlo, que suele ser un muy buen indicador adelantado, es el número de detenciones en la frontera. Y esos se han triplicado respecto a los números que teníamos antes de la pandemia. Entonces me parece que esto indica que ante un mercado laboral muy caliente en Estados Unidos, más mexicanos han decidido migrar. Llevábamos muchos años con un escenario de... Hasta el 2017 era claro que la tasa de reposición ya estaba de 1 a 1. Digamos, ya no De uno a estaba uno. creciendo el número de migrantes. Exacto, en el neto era cero. Ahora todo indica que está volviendo a crecer, que los flujos están aumentando, y creo que son más mexicanos yendo a buscar estas oportunidades que da